también de detenerla, porque a mí se me olvida, ya nada más me voy a la otra sesión y se queda encendida una. Entonces, no sé, porque estoy viendo, bueno, ya hay alguien grabando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se está grabando. ¿Sí yo? Bueno, entonces no se te olvida, Sí. porque a mí sí se me olvida detener la grabación, ¿sale? Bueno. ¿Cómo vamos a analizar el diodo en nuestros circuitos? Fíjense. Tenemos tres maneras o tres aproximaciones de ver al diodo. La primera aproximación es, si ya leyeron el resumen, pues bueno, aquí está. Si ya leyeron el capítulo del libro, que mejor, aquí está. El diodo tiene diversas aplicaciones. Según la aplicación de interés, son las condiciones y características con las que se analiza el diodo. Para eso se divide en tres aproximaciones. La primera aproximación o diodo ideal. Vamos a ver, fíjense, el diodo ideal, voy a estar en esta parte, como un switch. La relación que nos va a manejar el diodo va a ser el voltaje de alimentación entre la resistencia conectada al circuito, nada más. Si es un switch, en la primera aproximación, puede ser que esté abierto o que esté cerrado. Va a estar abierto en polarización directa. Inversa, va a estar cerrado en polarización directa. Esto es, si la polarización es inversa, el switch se abre, el diodo no conduce y o no conduce el circuito o no conduce esa rama del circuito, dependiendo de dónde esté colocado el diodo. Si está en polarización directa, pues me cierra el circuito como un switch cerrado que empieza a trabajar ya sea el circuito o esa rama del circuito. Aquí tenemos la relación de voltaje y corriente del diodo. Si ustedes observan, esta gráfica es una gráfica en donde no hay una resistencia, no hay caída de voltaje, no hay una resistencia, no hay una, perdón, relación lineal. Entonces, en cuando tengo 0 volts, se dispara toda mi corriente. ¿Quién me va a limitar la corriente? Pues esta resistencia. Dependiendo del valor de esta resistencia, va a ser el valor que yo voy a tener en mi eje de corriente. ¿Vamos bien? En este caso, como no tenemos ninguna resistencia y es un switch, pues el switch conduce o no conduce. ¿Cuál corriente? La que, obligada por mi resistencia de carga y en base a mi fuente de voltaje, se está generando. Esa es la primera aproximación. La segunda aproximación indica que por el diodo no circula corriente hasta que aparecen 0.7 volts para que el diodo se active, independientemente del valor de la corriente. Esto es, vamos a tener muchos diodos de muchos valores diferentes. ¿De quién va a depender? Del sistema, del circuito, del arreglo de resistencias o de la resistencia de carga conectada a ese o esos diodos. El diodo se supone, esta es la parte importante, el diodo se supone como un interruptor en serie con una pila de 0.7 volts. Si el voltaje es negativo o la polaridad está inversa, el interruptor se abre. Esta aproximación es útil cuando se trabaja en niveles de corriente directa. Y entonces, para calcular la corriente, se deben considerar esos 0.7 volts del diodo. Fíjense. Entonces, la corriente en el diodo va a ser igual al voltaje fuente menos la caída de voltaje del diodo entre la resistencia de carga o la resistencia del circuito, etc. Eso es lo que nos dice el texto. Hay un switch en serie con 0.7 volts. En polarización inversa, el switch va a estar abierto. En polarización directa, el switch está cerrado. Entonces, mientras no haya 0.7 volts, el diodo no conduce. En el momento que se encuentra con 0.7 volts, el diodo conduce la corriente
limitada por nuestra RL o nuestro circuito. En la segunda aproximación, el diodo tiene una caída de tensión de 0.7 volts. Si la tensión de la fuente aumenta ligeramente, la caída de la tensión del diodo sigue siendo 0.7 volts. Esto es, la caída, la zona de disrupción o la unión PN de un diodo, independientemente de que lo estemos alimentando con 1, con 1 volts, con 5, con 40, va a ser 0.7 volts. En alterna, en directa, siempre va a ser 0.7 volts, ¿sí? La respuesta a eso es lo que nos va a modificar o lo que vamos a aprovechar para diferentes circuitos. Lo que quiere decir que la tensión en la carga tiende a aumentar. Ahora, si la variación la vamos a reflejar en algún lado, pues en la carga. Si la tensión de la carga aumenta, la corriente de la carga también aumenta. Un incremento en la corriente de carga significa que las potencias del diodo y la carga deben aumentar. Bueno, todo esto basada en la ley de Ohm. La potencia total es la suma de las potencias del diodo más la potencia de la carga, por lo que la potencia total también aumenta. O sea, tenemos la ley de la conservación de la energía, ¿no? En un sistema. En la tercera aproximación, lo que estamos considerando es una resistencia interna RB que va a influir ligeramente sobre la curva del diodo. Esta resistencia interna también se le llama resistencia de la estructura y es la resistencia en sí del cristal más las impurificaciones positivas y negativas. Después de que el diodo comienza a conducir, la tensión aumenta de manera lineal a aumentos de la corriente. Cuanto mayor sea la corriente, mayor es la tensión. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? La corriente del diodo es igual al voltaje fuente menos el voltaje del diodo entre, o sea, la diferencia de voltaje de entrada menos el voltaje del diodo. Vamos a tener aquí una diferencia o una caída de voltaje entre la suma de la resistencia de carga más la resistencia del diodo, que esta resistencia pues tiende a ser muy pequeñita. Podemos obtener la tensión total del diodo, que es voltaje del diodo 0.7 más la caída de voltaje en la resistencia. Pero ¿cuándo vamos a necesitar esta tercera aproximación? Pues esta tercera aproximación va a ser muy poco, no va a ser como muy común, porque, bueno, vamos a ver ahorita en el pizarrón que no hay resultados tan significativos como en la segunda aproximación. Esto es, vienen siendo análisis muy, muy minuciosos. La tercera aproximación tenemos un switch en serie con los 0.7 volts con la resistencia. Y esta resistencia a menudo es menor de 1 ohm. Entonces, si vamos a tener una carga de 1 kilo y le vamos a sumar 1 ohm, pues realmente no va a ser muy significativa. ¿Sí? O sea, aquí resistencia de carga 1 kilo más 1, pues 1001 no representa una cantidad significativa, a menos que tengamos también voltajes muy, muy, muy pequeñitos, pero mayores para que conduzca. ¿Qué quiere decir esta recta? Esta recta es que en 0.7 volts empieza a conducir y va a tener una pequeña inclinación dependiendo del valor de la resistencia. Claro que esta inclinación está exagerada, ¿no? Si estamos asumiendo resistencia de 1 ohm o menor. Y luego nos dice, una regla útil para ignorar la resistencia interna es en función de la siguiente relación. Cuando la resistencia de la estructura o esta resistencia interna que se le llama RB es menor a 0.01 veces el valor de la resistencia T venido, o sea, de un equivalente. Si satisface esta condición, el error es menor que el 1%. Aquí tienen varios ejemplos para analizar si es ideal o si se utiliza la segunda aproximación.
Porque, por ejemplo, aquí el ejercicio 4 es calcular la tensión y la corriente en la carga de la figura 9. Si el diodo es ideal. No puedo. Sí, estoy batallando mucho. En el ejercicio 5, repetimos. Hay mucho ruido en mi casa, muchachos, perdón. Repetimos el problema 4 asumiendo la segunda aproximación, ¿sí? En el ejercicio 6 y 7, bueno, es como lo mismo para este tipo de ejercicios. Pero, bueno, aquí termina esta pequeña unidad. Pero vamos a hacer los problemas de tarea, ¿sí? Los que tienen que entregar el domingo. Fíjense, aquí tenemos un circuito polarizado en inversa. Eso quiere decir que pues no va a haber corriente, ¿verdad? Porque el diodo está polarizándose inversamente con esta fuente. Voy a escribir este circuito en... Voy a voltear la pantalla a mi pizarrón y voy a tratar de resolver este circuito por el ruido que hay. Y de repente se calla y todo es felicidad. Fíjense, muchachos. Aquí tengo un circuito que parece como que está de cabeza. Tengo una resistencia de 10 ohms, una resistencia de 20 ohms en serie con el diodo de silicio y una fuente de 20 volts. Si me dice que es de silicio
que hay 0.7 volts. Y luego, voy a girar el circuito. Hagan de cuenta que mi circuito está así. Lo voy a girar así y me va a quedar al derecho. ¿Sí lo ven? Aquí tengo mi fuente, aquí tengo mi resistencia y aquí tengo el diodo. Entonces, esto, si yo lo giro 180 grados, ¿sí lo giro 180 grados? 90, sí, 180 grados. ¿Qué es lo que voy a tener? Fíjense. Esta fuente, si la camino hacia acá, miren lo que voy a hacer. Nada más la voy a caminar en este sentido. Entonces me va a quedar aquí el menos, más, menos, más. Menos, más, 20 volts. Aquí voy a conectar mi fuente y la voy a quitar de aquí. La voy a sacar de aquí. Porque si no, se me quema mi circuito porque son muchos volts. Fíjense, ahora sí, lo pongo acá. Entonces, menos va a quedar aquí abajo y más va a quedar aquí arriba. Más, menos, 20 volts. Gracias a que mi resistencia no tiene polaridad, digo, pues esta sigue siendo mi resistencia de 10 ohm. Y si este es el menos, pues voy a suponer que este es el menos y este es el más. Eso querría decir que aquí tendría el menos, porque aquí lo tengo, y aquí tengo el más, porque aquí lo tengo. O cuando tenía aquí, ¿verdad? Que tenía menos, más, pues aquí tengo el menos. Bueno, tantas rayitas que esta se confunde. Hacia el más tengo la resistencia de 20 volts, perdón, de 20 ohms. La flecha se dirige hacia el diodo. En la parte positiva del diodo y la negativa a mi menos. Entonces, ¿se fijan que ya me quedó como al derecho el circuito? ¿Qué es entonces lo que tengo? Pues un circuito como el que estamos acostumbrados a ver siempre. Un circuito en paralelo, más o menos 20 volts. Aquí voy a tener una rama que implica una resistencia y un diodo. Y aquí voy a tener otra rama nada más con una sola resistencia de 10 ohm. Quiere decir que de aquí a aquí hay el mismo voltaje que de aquí a aquí y el mismo voltaje que de aquí a aquí. ¿Sí o no es cierto? Mi voltaje en la resistencia de 10 ohm pues van a ser igual a estos mismos 20 volts que estoy aplicando. Y entonces la suma de estos dos elementos también va a ser 20 volts.
O sea que estos 20 volts quedan repartidos en mi voltaje de la resistencia de 20 ohms más 0.7, o bueno, puedo poner más explicado, más desglosado, el voltaje del diodo. ¿Qué es lo que conozco? Que estos 20 volts es igual a mi voltaje en 20 ohms más 0.7. O sea, el voltaje en 20 volts va a ser igual a 19.3 volts. Me están pidiendo que encuentre mi corriente en el diodo. Para mí, corriente en el diodo puesto que está en serie, es igual a la corriente en 20 ohms. Entonces, si yo ya tengo mi voltaje en 20 ohms y sé que es una resistencia de 20 ohms, mi corriente va a ser igual a 19.3 volts entre 20 ohms. Y entonces, mi corriente en el diodo, pues es igual a 19.3 entre 20 punto 965 amperes o bien 965 miliamperes. También levantó la ¿Vamos bien? Vamos a hacer un ejercicio de una configuración en paralelo.
Ay, no. Este no va. ¿Qué? A ver si llegamos al mismo resultado, muchachos. ¿Vamos bien, muchachos?
Vamos a asumir la diferencia en la segunda aproximación. Finalmente, esto es como si lo viésemos como una fuente de 20 volts, ¿verdad? Y aquí voy a tener un switch a una fuente de 0.7 volts y el otro switch a otra fuente de 0.7 volts. Y este es mi más menos, este es mi más menos. Y aquí voy a tener mi resistencia de 4.7 kilo ohm. Entonces, si me preguntan cuál es el voltaje de aquí a aquí o bien mi voltaje de salida, pues el voltaje de salida va a ser igual a 20 menos 0.7 volts. Fíjense, hay dos diodos. Un error muy común es pensar que sería 1.4 volts, porque está pasando por 2 de 0.7, pero están en paralelo. ¿Qué va a pasar con la corriente aquí? Cuando llegue a este punto la corriente se va a dividir hacia dos ramas según las leyes de Kirchhoff y aquí se vuelve a unir para pasar hacia mi resistencia. Pero estos 0.7 volts, en el momento que yo cierro el switch, pues tengo 0.7 volts aquí y 0.7 volts acá en paralelo. O sea, me hace nada más 0.7, no 1.4. Si estuviesen en serie, sí, pero están en paralelo. Eso quiere decir que mi voltaje de salida es igual a 19.3 volts y que mi voltaje en la resistencia es igual a 19.3 volts. ¿Cuánto cambia mi corriente? La corriente en la resistencia va a ser igual entonces a 19.3 volts entre 4.7 kilos. Y esto va a ser igual a, en vez de los 4.25, 19.3 entre 4.700. Fíjense, ahora tengo 4.1 miliamperes. No es tan significativa ese cambio de corriente, ¿verdad? Si la resistencia, por la resistencia pasa una corriente de 4.1 miliamperes y aquí tenemos un nodo, podríamos pensar entonces que la corriente se va a dividir a la mitad. Entonces, digamos, pasan 2.05 amperes por este diodo y 2.05 amperes, perdón, miliamperes. Si la corriente lo llega a ver así como tal, ¿no? Como dos componentes. ¿Cuál será la potencia en cada diodo? Pues voltaje por corriente. O sea que la potencia en cada diodo va a ser igual a 0.7 por 2, pues como 1.4 watts, más o menos, ¿no? Si se fijan, estos problemas no son muy complicados, es nada más retomar nuestras leyes básicas,
lo que viene siendo las leyes de Kirchhoff, que si se divide una corriente o no, considerar mismos voltajes paralelos, voltaje serial, aplicar ley de Ohm, en fin, son ejercicios muy sencillos. Estos los estoy tomando del que les dejé en la tarea, que es página 124 y 125. Para el día de hoy estarían ustedes subiendo lo que hicimos lo que ustedes analizaron en esta unidad, en esta semana, que es la unidad número 2, y para el domingo los problemas, terminar con la serie de estos problemas que aquí estoy comenzando a analizar. Si hay alguna duda sobre los problemas, sí es bien importante que lo hagan, porque este tipo de problemas son los que vienen en examen, muchachos. Y cualquier duda, pues estaríamos viendo el lunes, aquí por Teams. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Bueno, entonces, cualquier duda que les sirva a todo el grupo, lo pueden, digamos, publicar por el grupo. Ya si es algo personal, pues ustedes deciden, tienen mi correo, ¿verdad? Quedamos entonces a reserva de que para el domingo ustedes van a hacer esos ejercicios y cualquier duda la checaríamos el lunes. ¿Sale? Ok, sí. Bueno, entonces nos vemos el lunes, muchachos. Adiós, maestra. Gracias por grabar la sesión. ¿Sí? Se queda temporalmente ahorita en nuestro grupo. Bueno, bye. Adiós. Gracias, maestra.